Y ya comenzamos a desandar la última hora en el programa del profe Morales, y es precisamente la hora de Noel Alejandro Leal, nuestra comunicación de cada semana con Venezuela, para estar enterados de qué está pasando en el país y, por supuesto, cómo afecta al resto de América, y me atrevo a decir que mucho más que América. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, yo leo noticias y se me generan dudas, muchas dudas. Por eso te pregunto, ¿cómo entender las declaraciones de la secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela? Ella habla de un proceso de territorialización de los equipos, del JPSV, homologando comisiones de trabajo, bla, 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 bla. Y ella dice que en la organización de base está la fortaleza de nuestra juventud, que permitirá multiplicar la adherencia de más jóvenes a nuestro movimiento revolucionario del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿La juventud venezolana es socialista? Bueno, vamos a la primera parte. Debido al gran desconocimiento ideológico, la gente aquí no tiene noción ni siquiera de qué es el socialismo, la gente en la mayoría del país. Pero lo que importa es entender qué es lo que busca esta representante del Partido Socialista, que no es otra cosa que fomentar el adoctrinamiento y explicar lo que hace poner en práctica, perdón, lo que hace regularmente un partido de estos en un proceso socialista. Ella hizo unas declaraciones donde había una frase más o menos así, en la cual ella decía que los valores que identifican a la juventud venezolana son los valores del PSV. Esto es muy importante que el país esté consciente de cuando se hacen este tipo de declaraciones, por qué se hacen y hacia dónde quieren ir. Más allá en toda la naturaleza propia de lo que va haciendo como partido, de lo que va haciendo en esa captación de juventudes, en ese decir que esa juventud, más allá de la juventud del partido, la juventud de Venezuela, está bañada por los valores del Partido Socialista Unido, del partido de Chávez. Hay que comprender que eso es parte normal de esa maquinaria, de ese proceso donde yo voy adoctrinando y voy cercenándole el camino de la libertad no solo a esos jóvenes, sino por supuesto al país. Entonces, si nosotros entendemos las distintas herramientas que ha ido utilizando el proceso chavista durante estos 20 y pico de años, que van, porque en sus intervenciones ellos fueron montando una cosa que llamaban los Simoncitos, que eran una especie de jardines de infancia, donde de una vez, y se han visto videos, hacen que los niños le rindan tributo a Chávez y a Maduro, y los ponen a hacer cuentos sobre Chávez como superhéroe, igual que Maduro, y una cantidad de cosas de estas. Después tenemos en la parte de la primaria la continuidad de ese mismo efecto psicológico, y ya llegamos a la parte de la educación media, y allí se hace más hincapié en ir seleccionando a esa juventud. ¿Cómo lo hacen? Primero hicieron, entre las distintas etapas de lo que han hecho, hicieron una cosa espantosa que se llamó el plan Chamba Juvenil, que era supuestamente traer una serie de jóvenes que estaban fuera de la educación formal y otros que estaban en la estructura de educación media, y darles algún tipo de habilidad laboral y ubicarlos en estructuras laborales vinculadas directamente al gobierno, no nada de sector privado ni soportes de esto, sino simplemente dedicadas a la estructura de gobierno. ¿Qué es lo que se buscaba? Dentro de ese horario de atención de estos jóvenes venía la gran cuota adicional de adoctrinamiento. Entonces, fíjense cómo ya estamos tomando de cada uno de los puntos de la educación y de la formación del individuo, adoctrinar.
Cuando un partido de este formato, un partido de un proceso socialista, y por eso siempre afincamos la idea de lo terrible que es el socialismo. Para lograr el socialismo tú vienes al proceso de transformación de la sociedad. Si tú no vienes a un proceso de transformación de la sociedad para llegar a la utopía socialista, no se está haciendo el trabajo. Por eso es que esto es tan grande y por eso es que siempre es tan nocivo. El proceso socialista busca tomar a eso, a esa juventud, y moldearla en base a ese sueño típico del socialismo, que es el hombre nuevo socialista, esa generación. Si nosotros tomamos el reflejo de esas declaraciones de ella, donde habla de la juventud del PSV y la juventud de Venezuela bajo los valores del PSV, no están dándole espacio alguno al desarrollo natural de la juventud. No hay ni siquiera una identificación previa de la juventud con su entorno, su familia, su sociedad, porque lo primero, como sucede en todo este tipo de procesos, es la dedicación hacia el partido. Después vendrán, que no sabemos hasta qué punto, porque no son públicas, esos procesos de juramentaciones propias de los partidos comunistas, donde lo principal es el partido, después la patria, y mucho después la familia. Todo eso es natural en cada uno de estos procesos comunistas. Eso es así siempre. Entonces este tipo de declaraciones tienen que poner alerta a ese país que niega el carácter ideológico del proceso revolucionario, que no entiende el avance del adoctrinamiento del proceso revolucionario, que simplemente está estupidizado en el proceso del chiste electoral o de las campañas de supuesta anticorrupción, y no están viendo lo que están haciendo con sus hijos, con su juventud y por supuesto con el mañana. El proceso socialista y este tipo de herramientas de movimientos de juventudes tienen o no tienen alcance, en realidad no es tan importante, por absurdo que parezca. El asunto es que marcan la senda a seguir. Y una senda donde, si no van entrando poco a poco, simplemente no tienen mañana, ni siquiera el mañana que ofrece el socialismo. Entonces, ese tipo de herramientas están muy bien ejecutadas, han sido probadas durante años y ahora están perfeccionadas para nuestra realidad. El país tiene que aprender a entender que ese tipo de comentarios no son vacíos. Ese tipo de comentarios van sembrando, van arando un proceso donde esa siembra, que es nuestra juventud, van a ser podrida por el socialismo. Sí, estaba viendo que en una parte dice que uno de los objetivos fundamentales es sumar más jóvenes, convocarlos para que militen en nuestra organización política, para que participen en las organizaciones comunitarias, en las organizaciones de base. Sí. Así de simple. Así de simple, montarlo dentro de la estructura de partido, ahí ellos van captando quién tiene mayores capacidades, quién tiene mayores funcionalidades, y eso van generando. Vamos a colocar un ejemplo hasta dónde puede llegar la capacidad de esa juventud que entra dentro de esa estructura. Ahí tienen a Díaz-Canel. Díaz-Canel fue un joven comunista que entró dentro de esa estructura reclutada por el Partido Comunista, y ahí está. Acaba de comenzar su segundo mandato como presidente de Cuba. Sí, que allá tenían los pioneritos, seremos como el Che. Seremos como el Che. Y ahí tienen la herencia de eso. Cuando no se entiende, cuando se banalizan los procesos ideológicos, no se logra comprender la dimensión de lo que vienen a hacer. Aquí mi país sigue creyendo, no, estos son unos ladrones, son torpes, son estúpidos, esto nada más son una partida de bandoleros, y no quieren comprender lo que significa el socialismo. Hay gente que por fin, después de 20 y pico de años, están en campaña y ahorita están diciendo que hay que salir del socialismo. Se están enterando de que el socialismo es algo malo después de que estuvieron de manito agarrada con toda la estructura de la Internacional Socialista. Es que si uno se pone a ver todos los partidos que están afiliados a la Internacional Socialista, están todos. Están todos y en su mayoría han traído desgracia a sus países. Tan sencillo como eso. Y que lo estamos viendo. Exacto, y entonces cuando tú lo proyectas, la gente no quiere darse cuenta de este tipo de realidades y los procesos y las ramificaciones de los procesos ideológicos. Por eso yo iba insistiendo lo de la revolución una sola, y cuando podemos identificar el falso ecologismo, cuando queremos identificar el asunto de la agenda de género, cuando queremos identificar el asunto de lo LGTBI, cuando queremos identificar todo este asunto de movimientos proabortistas de estas maneras tan enfermas como
como se han ido demostrando, y cada una de este tipo de cosas, encontramos que cada uno de estos activistas pertenecen a movimientos de izquierda. Esta semana salió un análisis de población votante en España que debería alertar a todo el mundo, donde dice que si se unifica el proceso de los LGTB hacia un solo partido, el Partido Socialista Español gana sin necesidad de alianzas. Entonces, si la gente no quiere comprender que el proceso es ese, esa revolución es una sola, que todo ese proceso va en contra del individuo, familia, sociedad y nación, por más que lo que quiero es explicar es eso. Si nosotros no entendemos lo que es el individuo, la familia, como soporte de esa sociedad, de esa nación, las estructuras revolucionarias que van buscando distintos focos, distintos nichos y espacios, van unificando esa fuerza que va deslastrando, va sacando al país de esos esquemas. Cuando el país pierde esa escalera, no se concreta la nación se debilita, la nación se diluye. Y eso es parte de lo que vemos también en los objetivos de ciertas agendas globalistas que van generando ese mismo soporte. Entonces, cuando se analiza poblacionalmente ese efecto electoral, que no es el efecto del porcentaje de la población, sino se entiende que ellos son los más participativos, se entiende que la conexión partido y esa estructura de movimientos saben llegarle, generaron un tejido, una serie de conexiones que hacen que vayan y participen de manera directa y no que el voto quede disperso. Eso genera un músculo. Es un músculo que transforma de manera legal naciones. Y está claro que es no en pro de la familia, el individuo, de la sociedad y de la nación. Eso es de anteojitos, es una cosa que está muy clara y todo el mundo debería estar muy consciente de eso. Y eso es lo que van haciendo los partidos socialistas a distintas alturas, bien sea de la manera carnívora como se hace en Venezuela o todavía de la forma vegetariana que la hace el PSOE en España. Es que sin familia no hay sociedad, no hay nada. Bueno, tan sencillo como eso. Primero se ataca a la familia. Eso es, y entonces tú generas un individuo totalmente carente de todo. No solo que no entiende lo que es la familia, sino no entiende su comportamiento en sociedad, sino lo único que quiere es que su nicho, su espacio, su grupúsculo tenga preponderancia. Epa, primero eres parte de una gran sociedad, de una familia, de esa familia que aporta a esa sociedad para que crezca como nación. Cuando la idea de nación, la idea de patria ha sido algo que ha sido muy atacado durante mucho tiempo. Y la gente no entiende hasta qué punto eso va en contra después, cuando rebota eso, cuando pierdes autonomía, cuando pierdes tus derechos naturales como ciudadano de un país, cuando vas perdiendo a tu país y te conviertes en lo que muchos venezolanos hoy son parias en el mundo buscando un nuevo hogar. Porque eso es lo que buscan este tipo de procesos. Van destruyendo todas y cada una de las cosas, van permitiendo que llegue a las primeras magistraturas, al ejercicio de gobierno, gente que va en contra de esos principios, por lo tanto va a ir en contra de la nación. Seguro. Bueno, hablando de gente que está en el gobierno, el señor Petro, ahora lo único que está pidiendo es 0 sanciones a Venezuela. Aparte, lo que él dice es más democracia, menos sanciones. Perfecto. Pero si no hay democracia, ¿tampoco va a haber sanciones? Va a haber menos sanciones y la payasada va a quedar igual. Todo esto es un acuerdo para que se vea bonito cuando los Estados Unidos levanten las sanciones, porque es lo que busca la administración Biden. Lo que busca la administración Biden es legitimar al chavismo. Para legitimar el chavismo tiene que cumplir con lo que el chavismo quiere, precisamente. El chavismo quiere ir a elecciones. El chavismo quiere que se deje de hablar de que algún momento fue desconocido, sino que ahora es reconocido. Y ahora estamos legítimos y 0 kilómetros. El canciller del chavismo hoy es Petro. Petro se encarga de cada uno de este tipo de cosas para que quede todo redondito. Es decir, estamos hablando del guerrillero comunista, del M-19, que coordinó el ataque al Palacio de Justicia de Colombia, es el que va a velar por el camino de la relegitimación del chavismo, gracias a la voluntad de una sociedad venezolana que le escribe a Petro, va a entrevistarse con Petro y le dice: señor Petro, no haga tal cosa, señor Petro, mire esto, mire señor Petro, qué maravilla, qué bueno que usted se preocupa por Venezuela.
Vamos a voltear un momento y vamos a irnos unos 10, 12 años atrás. ¿Qué pensaba el colombiano cuando le decían que el asunto del acuerdo con las FARC se hacía en Cuba con la mediación de Chávez? Entonces ya vemos el Sí. resultado de lo que está viviendo Colombia hoy. Imagínense en el resultado que estamos nosotros ahora y los mismos mediadores en este juego. Porque son los mismos mediadores. El mediador es el Foro de Sao Paulo. El mediador es la destrucción de Latinoamérica. Si nosotros no comprendemos ese tipo de realidades, no hay avance alguno sobre eso. ¿Qué es Petro? Una estructura del Foro de Sao Paulo. ¿Qué es Maduro? ¿Qué es Chávez? ¿Qué es el chavismo? Una estructura del Foro de Sao Paulo. ¿Qué es Lula? Una estructura del Foro de Sao Paulo. Cuando nos encontramos hoy que le están diciendo Petro, el asunto es llevar a Venezuela a un nivel de institucionalización, tal al chavismo, para que de nuevo vaya hacia la OEA. Veamos quién vuelve a repetir en la Secretaría General de la OEA. El mismo que lloraba por Chávez y le decía que Chávez era un gran estadista. ¿Otra vez? Otra vez. Entonces, si no se logra comprender ese tipo de realidades, si no entendemos el eje ideológico de cada uno tipo de estas acciones, si no queremos entender lo evidente que han sido los procesos de destrucción en nuestros países, si no queremos ni siquiera reconocer a los protagonistas, porque para más son los mismos, no es ni siquiera que le están poniendo nuevos, porque yo siempre insisto, vamos a despersonalizar, vamos a intentar entender la idea, el camino hacia donde van llevando las acciones, pero si ni siquiera quieren reconocer a los que están allí, porque son los mismos payasos, son los mismos criminales, es el mismo ejercicio de transición del socialismo al comunismo, es el mismo ejercicio de disolución de nuestras naciones. ¿Por qué es tan difícil entender lo que es tan evidente? Porque la gente siempre reduce las cosas a, esto es un ladrón, esto es un robo. La gente le han hecho, no, dentro de la filosofía política, quieren usarlo dentro de conductas materialistas, el entendimiento del materialismo. El asunto es que simplemente matamos tanto la espiritualidad como matamos las nociones de lo correcto. Cuando nosotros no queremos entender la profundidad de lo que es una acción y cuál es el resultado de esa acción, cuando simplemente queremos ver todo desde un punto barato, con el inmediatismo, sin entender lo que significa en este tipo de procesos, estos trabajos donde se van desmontando a la sociedad, cuando no queremos entender que por lo menos en el caso venezolano, lo que hicieron aquellos 911 artistas intelectuales, que fueron formadores de formadores, doctores de una nación, son gente que eran decanos de universidades, directores de universidades, generadores de opinión de alto reconocimiento. Lo que hicieron fue esto, sembraron el camino para esto. Entonces, cuando una sociedad que quedó deformada por esa realidad, por esa actividad, hoy no entiende su realidad, simplemente llega hasta negarla, porque la conexión con aquello sigue siendo más fuerte, y aquello salta, utiliza los mismos caminos, utiliza las mismas ideas, las mismas frases ridículas, los mismos espacios, y siguen entrando en el reconocimiento de una sociedad. Entonces la sociedad se niega a pensar, prefieren eso es con la sociedad profesional, la sociedad que encontró en algún momento cómo formarse a través de ese mecanismo. Pero en nuestra sociedad en general tenemos también una gran carga, un gran porcentaje de país que simplemente busca el refugio en la banalidad. Está tan ocupado también en sobrevivir que no tiene tiempo para vivir, no puede ni siquiera pensar. Y lamentablemente nos encontramos ante la realidad de que la dirigencia política nacional, la que no está deformada por aquello, está trabajando para aquello. Porque no hay otra explicación para lo que ha vivido Venezuela. Que hoy por fin se esté señalando al socialismo como problema es algo que el país debería empezar a preguntarse. ¿Y cómo es que no se dieron cuenta? ¿Por qué no se dieron cuenta? Que hoy por fin se esté entendiendo que hay un problema ideológico, pero ¿cómo no se entendió? Que hoy digan por fin de que hay que plantear alternativas al socialismo, en estos más de 60 años no ha habido. Por favor, y entonces si sabías eso, ¿cómo no se iba de manitos agarradas con toda la estructura socialista tradicional venezolana? Entonces, la sociedad sí se encuentra con una posibilidad de ver la verdad, pero inmediatamente esa verdad es opacada por mensajes que
le quitan el norte, hacen que la gente simplemente se quede pensando cualquier cosa, vienen más veletas, viene cualquier otra cosa que saca a la gente del centro de entender la realidad que te está golpeando. Y la realidad que te está golpeando no es un hecho casual, no es porque los ladrones hicieron, no. Se llama socialismo, es un proceso para poder esclavizar a la población, para minar, para controlar y para destruir. No, es que hay mensajes que son muy confusos. Por ejemplo, Estados Unidos ratificó que no modificará la política de sanciones si Maduro no hace cambios significativos. Pero mientras está diciendo que no van a modificar las sanciones, están mandando al asesor de Biden para América Latina a la conferencia sobre Venezuela que va a hacer Petro en Colombia, donde Estados Unidos no reconoció a Maduro, había reconocido a Guaidó, que ya se fue. Entonces, si no voy a aflojar con el tema de sanciones, ¿a qué mando a alguien a hablar sobre un gobierno que no reconozco y una oposición que ya no se opone? Bueno, lo primero que buscan los Estados Unidos con esto es darle legitimidad al esfuerzo de Petro. Claro. Esto es muy importante. Darle legitimidad al esfuerzo del Foro de Sao Paulo. Esto es muy importante. Lo que está buscando la administración Biden es asegurar que el camino que vaya a tomar Venezuela mañana esté en el control del Foro de Sao Paulo. Eso es muy importante que se entienda. ¿Cuál es el camino? Simplemente el reconocimiento del chavismo. Eso está muy claro. Estados Unidos técnicamente ya, la administración Biden, técnicamente ya ha reconocido al chavismo en todo sentido. Y el asunto es disfrazar el levantamiento de las sanciones dentro del marco de la elección que vendrá a legitimar de nuevo al chavismo y a Maduro en el poder. Porque uno lo da por descontado, y esto es muy importante que se entienda porque hay que comprenderlo dentro del proceso de la realidad política electoral de Venezuela. ¿Es viable la salida electoral de Venezuela? No, tan sencillo como eso. Entonces, si nosotros comprendemos eso, sabemos que todo el mecanismo que hay, primaria, decir que vas a hacer un esfuerzo de vuelta democrática para poder irte eliminando las sanciones, que lo que vaya a hacer Petro con el club de amigos nuevo, lo que vaya a ser la nueva continuación de las negociaciones en México. Ya hoy se discutió eso, ¿no? Vamos de nuevo a México. Si no se entiende que al final todas y cada una de esas operaciones van de la mano del hecho de la legitimación electoral, y cuando se entiende que no hay vía electoral para desplazar el chavismo, se puede comprender la realidad. Tan sencillo como eso. Como venezolanos tenemos que estar conscientes de esa realidad para poder comprender que todas y cada una de esas acciones son contrarias a la libertad de Venezuela. Por más que estén buscando de que si Maduro se va a comportar, o la gente más pendeja que dice, no, esto le va a poner a Maduro una camisa de fuerza. No hay, al final todo este camino te lleva, tanto el de las primarias como las discusiones de México, Petro, todo lo que está haciendo la administración Biden, lo único que lleva es a la legitimación electoral. Y no hay vía electoral para salir del chavismo. Punto. Bueno, dijo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, don Diosdado Cabello. El objetivo principal del encuentro de países de América y Europa es que se levanten las sanciones al gobierno de Maduro. Lo demás es puro gamelote. El trabajo fundamental es levantar las sanciones y que le devuelvan la plata a los venezolanos. No, a los venezolanos no, a ellos. Y tiene toda la razón, porque esa es la única verdad, esa es la única razón, y para eso es todo este show. Vamos a coordinarlo con el hecho electoral. Es justo lo que el chavismo quiere. Es justo lo único que está ofreciendo el chavismo. ¿Tú quieres elecciones? Vamos a legitimarme con elecciones. Es justo lo que el chavismo quiere. Y todos están trabajando en conjunto para poderlo hacer. Pero lo dicen sin vuelta. No, con todo el descaro. Y es que así ha sido desde el principio. Esto es muy importante. Esto ha sido así desde el principio. Tan desde el principio. En estos días estaba releyendo, cortesía de un amigo que me lo hizo llegar,
Y eso lo vamos a estudiar, Jenny. Los decretos que tenía planteado el chavismo cuando el golpe del 92. Esos decretos fueron emanados por un reconocido comunista del país que formó a muchos de estos, de esa camada que se levantó con Chávez, que se llama Cleber Ramírez, familia del Chacal, y familia del otro Chacal, del Ramírez de PDVSA. El Ramírez de PDVSA, que ahora es opositor. Sí, según Leopoldo López. Ajá, sí. No, ahora me queda claro. Bueno, perdona. Esta estructura, eso cuando eso lo vamos a discutir más adelante, pues bueno, traerlo de nuevo a la gente, para que vean, porque esa es la base del chavismo. Ese pensamiento es la base del chavismo. Eso que se ve reflejado en su accionar, eso que de lo que hablábamos del principio, de seguir captando juventudes. El hecho fáctico que si el chavismo en el 92 hubiese tomado el poder, se ve reflejado en esos decretos que cuando se leen de manera clara son cosas que asustan. Cuando lo vemos en los hechos de hoy, tienen que ver cómo esa realidad fue colocada, cómo esa realidad va próxima, cómo esa realidad es nuestra realidad. Noel, estabas hablando hoy de las primarias, pero quiero humildemente tranquilizarte. Ya me asustaste. No va a ser, quiero que estés tranquilo, porque el partido de María Corina Machado exige primarias opositoras con voto manual. Tú sabes que eso me ha dado muchísima risa, no solo por lo ridículo del asunto, ¿no? Porque yo siempre hago el paralelismo con lo que sucedió en el 2011 en las anteriores primarias. En el 2011, porque es importante recordar esto, no hay ley que obligue a la oposición a utilizar el sistema electoral del CNE. No la hay. La oposición puede perfectamente reunirse como le da la gana, como hicieron en aquel compartir de julio del 2017, sí, 2017, que sacaron a la gente de las protestas de la calle para meterlos ahí a que firmaran una serie de papelitos, y ellos tienen toda la logística para hacerlo, hacer esa pendejada una y otra vez. ¿Ok? Pero en el 2011 ellos contrataron al CNE para que hiciera sus elecciones primarias. Hubo todo un proceso de la comisión de primarias de aquel entonces para hacer el contrato al CNE. Cada candidato tuvo que hacer un pago a esta comisión, que la comisión es la que le paga al CNE para que hiciera aquellas elecciones primarias. Que se hicieron con maquinitas, que se hicieron todo, lo único que no tenían era el cartahuella. Pero todo estaba igualito. La presidenta de esa comisión de primarias de aquel entonces también fue a Washington en esos años, en el 2012, 2013, a decir en Washington que Smartmatic era una empresa íntegra, que no había que poner en duda el proceso electoral venezolano. Ajá. ¿Okay? Esa es la misma vocera del partido de María Corina que está diciendo no pueden haber primarias con las máquinas de CNE. Ah, ahora no. Y ahora no. Claro. Qué difícil, ¿no? Sí. Entonces mi país sin memoria no entiende esa realidad, ni el insulto, ni la burla tan descarada de lo que le están haciendo al país, ¿no? Y ahora viene el punto fundamental, que era lo mismo que yo repetí en el 2011. A usted, votante, que cree en esa estupidez y cree en la primaria y cree que va a poder salir de esto de manera electoral, ¿en qué le diferencia el hecho de ir a votar hoy en su primaria con el CNE para mañana ir a votar en las presidenciales con el CNE? No veo, no encuentro. Porque si usted cree que el CNE va a manipular las primarias y va a imponer el candidato que quiera el CNE, entonces no lo van a hacer en las presidenciales. No, porque ahí prometieron que iban a ser transparentes. Me lo dijo el flaquito. Exacto. Si usted cree que es porque le van a hacer una nueva lista maizanta y usted cree que el PSV no sabe quiénes votan por el PSV, entonces en el voto al final, ¿ustedes creen que el chavismo no sabe que ellos apenas tienen menos del 20% del voto popular? ¿Ustedes creen que el chavismo no sabe que
Ellos tienen que contar quiénes son sus clubs, quiénes son sus miembros de calle, quién es la juventud inscrita y cuántos son los empleados públicos que están realmente atornillados. Y ellos saben cuáles son sus votos reales. Ellos saben que todos los demás que vayan a votar no votaron por ellos. Entonces usted quiere tener miedo de que le vayan a hacer una listica, tacón, una cosa de esta, del Maizanta. No, señores, entiendan una realidad. Déjense de ridiculeces. Si usted va a ir a votar al final con el CNE, es lo mismo que haga la misma estupidez hoy con las primarias. Si usted es de lo que cree que con las primarias se va a elegir a un liderazgo, que de ahí va a salir un liderazgo que tiene que cambiar las cosas, abrazando el librito ridículo. No le digas así, por favor. Porque una persona se ofendió. Sí. Esa es la Constitución. No. Esos amantes... Lo leí varias veces porque no lo podía creer. Esos amantes del leguleyerismo insensato que ni siquiera se han paseado por la realidad de que esta es la Constitución número 26 en la historia de esta joven república. Que esta Constitución nace de la aberración de violar los estatutos de la Constitución del 61. Que esta Constitución fue escrita bajo un carnaval electoral de un bote de luchadores sociales y una gran cantidad de pendejos montados en una asamblea, una partida analfabeta funcional de la gran mayoría. Que toda esta Constitución era lo que venía emanado de Miraflores. Que toda esta Constitución ridícula fue para más supuestamente aprobada el día del deslave de Vargas por menos del 28%, por el 28,5% de la población electoral de aquel entonces, que durante la aprobación de del librito ridículo mientras el país se ahogaba, mientras lo que estaba sucediendo en Vargas y en distintos sectores del país era realmente espantoso, tanto Chávez como el CNE ocultaban esa realidad para continuar con la fiesta democrática. Y va a venir un pendejo todavía a avalar a esa camisa de fuerza, a ese látigo que usa la tiranía. Es alguien que ni siquiera entiende que ese mismo bodrio asqueroso eliminó la bicameralidad, que no es posible de desarrollo de la provincia, del interior del país, que es imposible la idea de un Estado federal que supuestamente está ahí en nuestro escudo federal. Entonces, cada vez que te sale algún imberbe de esto, que es incapaz de ver el mañana, que cree que hay que proteger el hilo constitucional, exacto, que nos estrangula, que les estrangula, porque eso es el único hilo constitucional que ha tenido que vivir este país durante toda la época de la revolución. Y que crean que se puede hacer mañana un país amarrado a esa Constitución, por lo tanto, amarrado a este Tribunal Supremo, por lo tanto, a esta Asamblea Nacional, por lo tanto, a esta Fiscalía, porque el problema es más duro, yo sé lo que van a quitar. Eso, ya tú no puedes hablar con ese tipo de personas. Lo peor es que esta persona es el común denominador de toda nuestra estructura académica, de toda nuestra estructura política y de gran parte de nuestra estructura comunicacional. Entonces el país... Pero el problema no era Chávez. ¿Perdona? El problema no era Chávez, ahora el problema solo es Maduro, y después mañana en Cuba se fue Fidel, vino Raúl, está Díaz-Canel, y parece que no se hubiese entendido nunca ni siquiera la historia soviética. Fue Lenin, fue Stalin, fue Nikita, hasta que no vino el desgaste total y no vino la joya Gorbachov creyendo que se puede hacer el comunismo en libertad. Sí, claro, segurísimo. El colmo de la locura. Por supuesto, eso no se acabó. Y es así como funciona. Entonces, cada vez que te viene un leguleyerista de esto, un insigne pendejo, a querer seguir validando la Constitución y el camino democrático y la fantasía electoral, lo que hace el país es retroceder, el país perderse. Estos que ofrecen soluciones jurídicas a un problema de traición de la patria, que no entienden ni siquiera el problema político, que no entienden ni siquiera el problema ideológico, ¿qué demonios van a entender a qué nos estamos enfrentando? Es que, yo no sé, antes les contestaba, ahora ya no puedo más, porque me tengo que rebajar a ese nivel y no se puede. No, por eso es que yo simplemente he optado por entregarle sus certificados de pendejo y mandarlos bien largos a donde pertenecen. Ahí mismo, en la punta del barco. Exacto. Entonces, ese pensamiento sigue subyugando al país en la estupidez, pues. Sigue retrocediendo y haciendo que el venezolano no pueda ver la realidad. Por eso es que siempre... repito mucho, y es tan importante entender la palabra, su significado real. Cuando yo
explico, para poder entender nuestra realidad siempre hay que ir muy a lo básico, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos entendemos en nuestra sociedad, en la sociedad global hoy, que es la piedra del pensamiento de Occidente, lo que fue Grecia, lo que fue Roma, y encontramos los conceptos democracia, encontramos los conceptos república, encontramos los conceptos dictadura y tiranía, son fundamentales para poder comprender nuestra realidad y nuestro mañana. Por eso cada vez que viene un pendejo y viene y señala, es que ahora la gente se tiende atraída por las dictaduras de Pérez Jiménez, y no entienden que la dictadura actual, no, que usted no ha entendido, que usted está en tiranía y que si no impone una dictadura, el país se deshace. ¿Por qué? Porque usted no entiende la realidad de lo que está viviendo el país. ¿Por qué? Porque usted lo que es un amante de la fantasía jurídica, de la fantasía política y no de la real política, ni siquiera de lo que se vive día a día en el país. Porque usted es incapaz de ver el mañana, porque usted no puede comprender ni siquiera lo que son las apetencias de las estructuras políticas tradicionales venezolanas. Tan fácil que uno explicaba que en el 2019, cuando generaron el interinato, se iban a robar hasta la ayuda humanitaria porque tenían hambre de robar. ¿Ustedes creen que esa estructura opositora, si por algún milagro se pudiese hacer algún tipo de transición, y una transición distinta, una transición que no sea de la mano de esa estructura opositora, pero la misma permanencia en la Asamblea Nacional, va a hacer algo en pro del país? No va a poner las mil y una trabas en busca de un negocito, en busca de algún espacio, alguna de estas cosas maravillosas a través de una comisión para el desarrollo de alguna gran otro robo. Pues eso es lo que va a pasar y eso es lo que sucederá. Entonces, y eso es lo que sucederá cuando vuelva la democracia, entiéndase, porque así es como funciona, a menos que pongas primero unos cimientos gigantescos que hagan valorar la justicia de verdad, que se entienda lo que es una ley de salvaguarda del patrimonio público ejercida, que se entienda de verdad lo que es un gobierno pequeño, funcional y fuerte, garante de un marco jurídico serio que no permita ese desastre mañana. Entonces, para que eso pueda suceder, quien crea que eso puede llegarse después de extraer la tiranía sin el ejercicio de una dictadura, simplemente es una persona totalmente ausente de la realidad o es un colaboracionista que quiere seguir destruyendo a Venezuela. Tan sencillo como eso. Porque cuando se entiende la realidad de lo que nosotros vivimos y cuando se entiende qué es una tiranía y qué es una dictadura, se puede comprender muy fácil en dónde estamos, hacia dónde vamos y qué necesitamos. He hablado con venezolanos que hicieron mucho desde aquí, ¿no? Lo que se puede, para contar lo que pasaba. Y han bajado los brazos. Venezuela no se va a recuperar. ¿Cómo que no? Venezuela tiene todo para recuperarse. Sí, pero estos señores no se van más. Es el momento de despertar conciencia. Es el momento de insistir más todavía, porque después de escuchar lo que contás de tu país, de las riquezas, de las maravillas que tiene, ¿cómo voy a bajar los brazos ahora? Exacto. Y es tan fácil entender esa realidad. Lo que pasa es que ese es el gran logro opositor. Igual cuando hablábamos de los 10 años de Maduro como un gran logro opositor, dentro del logro opositor está eso, el haber minado completamente a la sociedad venezolana, en hacer que el venezolano, no importa dónde esté, afuera o aquí dentro del país, lo que siente es una increíble desconexión y mira a Venezuela ya como algo inalcanzable. Eso se perdió. Venezuela dejó de existir. Se ha hecho muchísimo daño y ese daño, por supuesto, quien más lo ha manejado es la estructura política opositora, que no le ha generado al país las herramientas para recuperar a Venezuela. Más bien le generaron un lastre pesado, un hecho de pérdida, de esperanza, de imposibilidad. Y eso lo garantizó la estructura opositora venezolana. Porque esto es importante entenderlo. El chavismo, Chávez y el chavismo lo que vinieron fue a destruir a Venezuela y al venezolano. Ellos están haciendo su trabajo. Pero esa oposición que dice que está haciendo no está haciendo lo contrario. Han hecho posible que el trabajo del chavismo sea efectivo. Y sea efectivo en tanto sentido que te encuentras con ese tipo de venezolanos que aportó, hizo, y en el fondo quiere seguir haciendo, pero no encuentra cómo, porque lo único que ha encontrado es decepción, traición y falsedad. ¿Por qué el hecho venezolano encontró esa decepción, traición y falsedad?
también es su responsabilidad por no entender la base del problema. Si usted no entiende el problema ideológico, no podía identificar a los camaradas del gobierno. Ah, pero si usted entiende el proceso ideológico, si usted entiende qué es el socialismo, si usted entiende que el socialismo vegetariano es una forma, que el socialismo carnívoro está allí, si entiende cómo han trabajado en conjunto, cómo han venido legitimando cada una de las partes, si se da cuenta de esa realidad, no hubiese pasado por ese proceso y hoy estuviese con los brazos abajo. Hoy estuviese ya buscando la manera definitiva de cómo recuperar a Venezuela, porque cada vez más son los venezolanos que entienden que ellos son simplemente los camaradas del chavismo, los que han hecho posible la vestimenta democrática voto a voto, los que han utilizado a la población como tontos útiles para someterlos a esta realidad. Tenés que ver, por ejemplo, la plataforma unitaria. Petro dijo que iba a hacer la reunión sin gobierno venezolano y sin oposición, pero la plataforma unitaria se va a reunir antes del 25 con Petro para explicarles lo que está pasando. Para legitimar a el representante del Foro de Sao Paulo en la traición a Venezuela. Es a eso a lo que van. Y venir y decir, no, que ellos no se deben reunir, es darle legitimidad también a ese representante. ¿Sabés lo que dijeron? Ajá. Ellos consideran que los pasos necesarios para rescatar la democracia en Venezuela a través de la celebración de elecciones libres, observables y verificables que cumplan con los estándares democráticos internacionales. ¿Qué dijiste recién? Eso es inviable. Y no solo es eso de lo inviable, sino sabemos que todo lo único que se busca es eso, las elecciones. Porque lo único que se busca es la legitimación de Maduro. ¿Por qué Estados Unidos volvió a intensificar el pedido de Raúl Gorrín? Con todo este asunto vamos al primer día del concepto de la lucha anticorrupción que se ha lanzado el chavismo. En ese primer día habla, creo que fue el secretario de prensa de la Casa Blanca, y dice que los Estados Unidos acompañan y felicitan al gobierno de Venezuela, es decir, el reconocimiento no pudo ser más explícito, por las labores de lucha anticorrupción en Venezuela. ¿Por qué? Porque eso fue coordinado, eso es parte de la legitimación del chavismo. ¿Qué es lo que pasa? A medida que eso va creciendo, como todo esto es una sola cloaca asquerosa, no hay espacio, no hay gaveta podrida que ellos abran que no salpique un gentío. El asunto se vuelve realmente asqueroso, ¿no? Y entonces, cuando hablábamos del asunto de Alex Saab allá y explicábamos que lo único que le interesa a los Estados Unidos de Saab es corroborar la sábana, es decir, corroborar las extensiones de los tentáculos de corrupción que han entrado en su sistema financiero, y por eso vino el asunto de la enfermera, de la enfermera tesorera. 15 años, sí. Por eso el esposo el guardaespaldas, el esposo de la enfermera, y todo esto tiene que ver con los casos del Tuerto Andrade, y todo esto es un solo asunto. Es esa sábana increíble de putrefacción de las conexiones que han entrado en su sistema financiero, que es lo que le preocupa a los Estados Unidos. El asunto es que todos estos ejes, no importa el que ponga preso el chavismo, cuando ya tú lo pusiste preso, ¿verdad que es un corrupto? Yo lo tengo aquí en mi sabanita, aquí está marcado, y cuando vemos quién es el que tiene al lado, tiene a Gorrín. ¡Qué maravilla! Y entonces volvemos al lado, ¿y quién es el señor que está al lado? Este señor tan simpático. Este es el socio de Alessá. El socio de Alessá. Y este señor tan simpático, y así, porque todo eso es un solo nido asqueroso. Todo está increíblemente podrido. Entonces cuando llegan allí, llegan al congresista Rivera, que señala que esos reales se lo dio Gorrín para financiar a Leopoldo López y eran reales del chavismo. No puede ser, todo es lo mismo. Sí, todo es lo mismo. Los gringos lo saben y se ríen con cada uno de estos chistes. Entonces van haciendo cada una de estas cosas que hacen que el gobierno se tenga que poner nervioso. Y son las partes que donde hay esa pelea entre lo que busca la administración Biden y lo que busca la institucionalidad de los Estados Unidos. Porque cuando hacen la institucionalidad de los Estados Unidos que se vea a Gorrín como parte del eje del problema, le saboteas el discurso de lo que busca la administración Biden. Entonces el gobierno se encuentra así, vale, yo había quedado contigo que te iba a entregar lo que están aquí debajito de la ISAM y lo demás, pero
Borinó. Y entonces, ¿cómo maneja el gobierno el discurso anticorrupción aquí? Cuando, aparte de que hay que ser bien pendejo para creérselo, cuando ejemplos de corrupción tan increíblemente resaltantes no son tocados. Cuando el ejemplo de la propia corrupción es la presidencia de la magistratura. Cuando el ejemplo de todo el nacimiento de la corrupción fue Chávez. Entonces, si nosotros tomamos esa fotografía completa y vemos el nivel de la payasada, lo que está haciendo hoy la parte institucional de los Estados Unidos es simplemente ponerle gasolina al fuego, echándole presión a una cosa que ellos saben que es un chiste. Porque ellos tienen todo y cada una de esas sábanas donde muestra que no importa la puerta que tú destapes, lo que está allá adentro es asqueroso y es un solo fango asqueroso que baña a toditos, desde toda la familia del otro hasta todo lo que ha tenido que ver con el chavismo y todo lo que ha tenido que ver con los fondos del chavismo que ha recibido la oposición. Te llevo a Bolivia. Arce refuerza lazos con Venezuela y Rusia en medio del declive económico. Y el canciller ruso dijo que Putin espera la visita de Arce cuando tenga el deseo. Vamos a hablar un momentico de Lavrov y la visita de Lavrov a Latinoamérica para poder tomar ahí a Arce con Bolivia y todo lo demás. Si bien Lavrov no fue a Bolivia, Lavrov hizo... pero para Cuba está bien. No solo a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela y al Brasil de Lula. Eso es muy importante entenderlo para que se pueda comprender cómo la parte más activa del Foro de Sao Paulo, salvando a Petro en Colombia, que creo que no quisieron marcarlo de manera para que quede Petro firme como este canciller de Venezuela en los negocios con los Estados Unidos, en la legitimación de los Estados Unidos. Entonces no vamos a que Petro se tome la foto con Lavrov ahorita. Entonces, se va a ver un tantito incómodo. Vamos a más adelante. Vamos a que esto camine por su cuenta. Pero Lavrov llegó a Brasil. Para lo que hemos visto parte de lo que ha sido el ejercicio o la carrera de Lavrov en el gobierno de Rusia, esto es muy importante recordarlo constantemente. Putin ha sido presidente y primer ministro varias veces, se ha cambiado de cargo con Medvedev de vez en cuando para que todo el mundo crezca que ha existido algún tipo de cambio. Pero durante los 20 y tantos años que Putin ha mantenido el control de Rusia, Lavrov ha sido el canciller. Trabajan juntos bien los chicos. Para que la gente pueda entender la dimensión de lo que estamos hablando cuando un personaje como Lavrov está en Latinoamérica. Lavrov llega a Brasil en ropa sport, un pantaloncito, una franela, una chaquetita. Jamás yo había visto a Lavrov con otra cosa que no fuese su tradicional flu y su cara de perro. Un tipo bajo sonriente y feliz, y caminaba feliz por la pista del aeropuerto en Brasil, porque él estaba en casa, la casa que Lula pone para el proceso de este eje, de la estructura de los BRICS, de este eje que va amarrado al grupo de cooperación de Shanghái, de este eje que va amarrado a la estructura del Foro de Sao Paulo, de esta estructura neocomunista fundamentalista, en la cual China sigue haciendo el trabajo de este increíble encuentro entre Irán y Arabia Saudita, y esta cantidad de cosas que para cualquiera que entiende algo de geopolítica mundial eran cosas absolutamente imposibles hace 20 años, cuando yo explicaba que íbamos a entrar en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, y ahí está esa realidad. Entonces esta visita de Lavrov a Latinoamérica viene a ser el trabajo que siempre hablamos del ejercicio político de Rusia en estos países y su presencia, su eje. Y Arce lo que hace allí es seguir el camino completo, total. Yo quiero llegar a Rusia de nuevo, quiero la atención completa, mis amigos de Venezuela, porque es lo que te va a terminar de validar. Si tú te estás portando bien con Maduro, a mí me interesa que Maduro permanezca en Venezuela, entonces tú eres amigo mío también y punto, le vas a volver al redil. Y todavía no se entiende. Y está ahí clarito y ha sido así desde el principio, en cada uno de estos efectos. La gente no logra comprender cómo algo como Evo llegó a la presidencia de Bolivia. Sí. Bueno, ¿y Perú? Exacto, pero vamos al tiempo de Evo, que es más atrás. Entonces la gente tiene que entender ese proceso, lo que significa Bolivia en litio, lo que significa Bolivia, esa mina tan impresionante para el desarrollo de la tecnología del hoy.
¿Por qué has destruido Bolivia a este nivel, a este control? ¿Cómo puede tener Bolivia una crisis económica igual como cómo puede Venezuela tener una crisis económica con la riqueza que tiene Venezuela y cómo puede tener la Bolivia con esa riqueza tan impresionante y fundamental para el mundo tecnológico de hoy? Entonces, tiene que terminarse de comprender que esos beneficios siguen quedando en el eje ruso-chino, que ese proceso sigue destruyendo nuestras naciones, que todo eso se hace democráticamente gracias al socialismo. Ahora que estabas hablando del litio, Boric ahora quiere nacionalizar la explotación del litio. ¡Exprópiese! ¿De dónde me suena eso? Yo no creo que lo escuché alguna vez, eso de expropiese. Expropiese. La revolución es una sola en tanto sentido, y tú sabes que las cosas que hace la revolución en todos los sentidos siempre son comunes. Tú sabes, nosotros hablamos aquí hace tiempo que entre los fenómenos que se desarrollan en los procesos revolucionarios que afectan directamente a la población son las epidemias de suicidios. Entonces, eso te quería preguntar, justo, me había olvidado del tema, se me había escapado lo de Leonera Saje Urrea. Sí, porque junto con las epidemias de suicidio que son reales y lo que está viviendo Venezuela es terrible, hay un caso ahorita muy reseñado de lo que se está viviendo en el estado de Mérida. ¿Por qué? Porque ahí la sociedad merideña está llevándolo de manera clara, pero es un asunto que se vive a nivel nacional. Hay una epidemia de suicidio, pero este tipo de procesos también tiene la epidemia de suicidados. Sí. Entonces, entre suicidios y suicidados nos vamos llevando en cada uno de estos casos. Tenemos como el suicidio del concejal Albán, que se cae del piso 10 de la sede de la DICIP. Tenemos este nuevo ahorcado, tenemos este tipo de situaciones que son normales en este tipo de procesos revolucionarios. Entonces, cuando hablamos de epidemia de suicidio, vamos a colocarlo en el concepto completo de la epidemia de suicidio que están de la mano de los procesos revolucionarios. El accionar siempre es el mismo, la revolución es una sola, en el accionar histórico, en su accionar criminal, en su hecho de adoctrinar, en cada uno de los pasos siempre es el mismo, y siempre es en contra de la sociedad, en contra del individuo, en contra de la familia, por lo tanto en contra de la nación. Danilo Anderson se llamaba uno de los que se suicidó hace un tiempo. No, Danilo explotó. Danilo Anderson era un fiscal que utilizaba el gobierno para extorsionar. Lo que pasa es que se dedicó a extorsionar por su cuenta. Entonces, y extorsionó a personas que el gobierno no quería que fuesen extorsionadas. Entonces, salieron de él. Ahí está pagando prisión por inocentes, porque quedaron demostradas su inocencia con las declaraciones, porque todas las declaraciones que los vincularon al caso eran falsas. Están los hermanos Guevara, que fueron sentenciados a casi a 30 años de prisión, y creo que ya tienen más de la mitad de la sentencia cumplida. Otoniel, Rolando y un primo de ellos, Juan Bautista. Y por algo que ellos no cometieron, porque quedó demostrado tanto en el mismo juicio como en las mentiras de todas las declaraciones. Ese fue el caso de Danilo Anderson. Él se dedicaba a la extorsión, pero quiso ir a extorsionar por su cuenta y bueno, lo volaron. Bien, ya se nos está yendo el tiempo, Noel. Al último titular que vi, que la Corte Penal Internacional informó que 8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sí, hay un trabajo coordinado para intentar reunir la voluntad de los que han sido víctimas de los crímenes de lesa humanidad que ha ejecutado el chavismo en el tiempo. También tiene ciertas fechas, en lo cual limita mucho que personas que desde el principio, como hemos indicado, el chavismo desde su llegada persigue, secuestra, tortura y mata. Esto tiene unas fechas específicas, pero todo se quiere hacer a partir del decreto de aquel informe de la Comisión de Hechos que marca el 2014 como desde ahí el inicio de un proceso de crímenes de lesa humanidad. Son propios muy anteriores a eso. Pero es muy importante que todo eso entre al expediente de Venezuela. Volvemos, expediente de Venezuela. Nada de eso nos va a solucionar el problema hoy, pero mucho de eso nos va a ayudar en el mañana a censurar, sobre todo a censurar a todos los que quieran levantar las banderas de esta acción criminal que ha destruido el país durante todos estos años. Noel, es hora
de que empiecen a despertar los que todavía creen que hay una salida electoral, los que todavía creen que esto es un gobierno, no una tiranía. Es simplemente mirar lo que es Venezuela. Es maravillosa. Hay de todo. Es increíble. Venezuela es magia pura. Magia pura. Señores, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y hasta aquí llegamos. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo sábado.